Grabando. Listo, estamos grabando. Entonces, bienvenidos a la primera charla de la escuelita interna. ¿Ok? Esta vez el primer expositor va a ser Seba Bujedo. Y te dejo la palabra para que puedas presentarnos lo que tú quieras. Así que todo tuyo, el escenario. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a la primera charla del ciclo de charlas tamencias. Hoy voy a hablar sobre Richard Strauss, que es mi compositor favorito. Hoy, antes de seguir, una pregunta. ¿Ustedes ven mi mouse cuando lo muevo? Sí, súper bien. Ya, perfecto. Comencemos entonces. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un Richard Strauss? Bueno, ¿será este caballero? Lamento informarles que no, porque este es Johann Strauss II. De hecho, hay hartos Strauss en la historia. Por lo que yo revisé, es un apellido no tan desconocido, pero hoy día nos vamos a concentrar en este caballero, que es Richard Strauss. Eso concluye nuestra presentación. No, ya. Ahora, vamos a la verdad. ¿Conozco algo de este compositor? Y los voy a dejar con un pequeño fragmento. Bueno, ese fragmento es quizá una de sus obras más conocidas. Es el comienzo de Así habló Zaratustra, una obra de la cual voy a hablar en un ratito más. Bueno, Richard Strauss nació en 1864 y fue un compositor y director alemán de gran prestigio en la época y que no fue pariente de los Johann Strauss. Fue un exponente destacado del romanticismo, aunque también con algunas de sus obras representa al expresionismo y el neoclasicismo en su último periodo. Exploró diversos géneros, entre ellos las canciones, las obras para orquesta de cámara, instrumento solista, pero es indudablemente reconocido por sus óperas y el desarrollo que le dio al poema sinfónico. El poema sinfónico es un tipo de obra que se le llama programática, es decir, que nos va contando o describiendo personajes, situaciones o incluso lugares, de manera que nosotros podemos aterrizarlo a algo súper concreto. A diferencia, por ejemplo, de, no sé, una sinfonía de Mozart, que es totalmente abstracta y con la cual no es tan fácil hacer ese paralelo. Los poemas sinfónicos son la máxima expresión de la música descriptiva, antes justo de pasar a la ópera, que es ya ponerle texto. La característica por la cual yo decidí hablar de él, además de que me encanta este personaje como compositor, es su habilidad para orquestar. Él es capaz de decidir qué instrumentos escoger para su obra, cómo utilizarlos, cómo combinarlos incluso, para lograr colores diferentes, inéditos incluso algunas veces, o para lograr ir de acorde a la situación de la obra en la cual él le está contando algo dentro de la trama. Sus influencias, en primer lugar, me gustaría destacar a su papá. Su padre fue un cornista virtuoso alemán, el cual desde pequeño le inculcó la importancia de la música en el hogar. De hecho, Richard comenzó a componer a los 6 años. Y el tema es que la influencia de su padre es importante porque a él no le gustaba Richard Wagner, que es un compositor que en el momento era súper revolucionario, hablaban harto de él, pero a él no le gustaba y siempre buscaba la oportunidad para hablar mal de él, incluso. Bueno, nosotros, como podíamos esperar, evidentemente sí fue muy influyente en Richard Strauss, Richard Wagner, así como también Franz Liszt, que es otro compositor romántico de la época. Ambos son muy importantes por cuanto lo llevan a acercarse al teatro lírico, en el caso de Richard Wagner, y al poema sinfónico, en el caso de Franz Liszt. Ahora, ¿dónde se sitúa Richard Strauss en la historia? Obviamente nació en 1864, a los 22 compone su primer poema sinfónico, donde narra un viaje que tuvo en Italia. Y es importante porque esto marca el comienzo, podríamos decir, de su carrera más madura. Las obras anteriores, en general, no se consideran dentro del canon de este compositor.
Con Salomé en 1905 llega su primer gran éxito, se forra en definitiva, ahí logra armar su parcela, todo, y es un éxito tanto musical como en términos de la polémica que se generó. En el 33 es importante aquí que en Alemania asume el partido nazi y lo posicionan en el cargo, podríamos decir, más importante de la música en el Reich. Él, si bien era apolítico, accedió a esto por un tema de conveniencia, principalmente él lo plantea para proteger los valores culturales alemanes, pero también para proteger a su familia, porque él tenía parientes cercanos que eran judíos. En el 35 la situación se vuelve insostenible, él desobedece las instrucciones que le daban, hace una ópera con un libretista judío, por ejemplo, lo cual fue inaceptable para el régimen, y lo terminan sacando. Posteriormente ocurre, ¿no es cierto?, comienza la Segunda Guerra Mundial, que en lo personal a él le afecta por sus parientes. Y con la llegada del fin de la guerra en el 45 aparece la que muchos consideran como la obra que marca el final del romanticismo. Notemos que aquí estamos ya mediados del siglo XX, hay movimientos que son súper modernos, pero Richard Strauss se mantuvo siendo un romántico, del romanticismo me refiero. Y esta obra viene a marcar un poco el fin de esa tradición. Ya la cosa cambia después de la guerra. En el 48 estrena sus 4 últimas canciones, que son su obra maestra, podríamos decir, para el género del Lied, y en el 49 fallece. Ahora, ¿qué rasgos son característicos de su obra? Y esto para mí era súper importante, cosa que si ustedes después lo conocen ya escuchando sus obras, puedan darse cuenta de estos pequeños tips. En primer lugar, es famoso por su manejo efectivo de orquestas de gran tamaño. No solamente usa orquestas grandes, eso lo puede hacer cualquiera, las usa bien, logra comunicar a través de ellas. Y esta foto que les muestro es de su Sinfonía Alpina, que es su último poema sinfónico, con el cual narra un viaje por los Alpes, y que de hecho fue usada para grabar, fue la primera obra grabada en CD, porque ponía a prueba la fidelidad de este nuevo medio de grabación, porque usaba todos los registros de los instrumentos. Piensen que es una orquesta de más de 150 intérpretes. Además, le gusta mucho usar melodías que son súper largas, súper extensas, con saltos, y que tienen un poder expresivo muy grande. Aquí pongo un ejemplo de Don Quijote, el poema sinfónico, donde incluso esto yo lo recorté, es más largo que esto el solo, pero si nos damos cuenta es una línea que sigue y la sigue desarrollando. Eso es súper característico en su obra. Asimismo, aquí para los cuerdos, le gusta y se maneja muy bien con un desarrollo minucioso de las cuerdas. Por ejemplo, en la ópera Electra, que es gigantesca, divide los violines en 3 grupos, las violas en 3, los chelos en 2 y los contrabajos en 2, además de hacer divisí en cada uno. También en Así habló Zaratustra, hace divisiones más finas por atriles, incluso. También es destacado por llevar los instrumentos a sus extremos. Yo honestamente aquí al final me podrán decir los violinistas, pero no es excepcional que él utilice los registros más agudos de los instrumentos. Esto es un fragmento de El Caballero de la Rosa, de la escena final, donde a los violines les pide llegar a estas notas extremas. Otro tema que me parece importante es que usa instrumentos que son inusuales, pero en roles protagónicos. No solamente los mete ahí a la bolsa de todos los instrumentos. Por ejemplo, el oboe d'amor en la Sinfonía Doméstica, el Heckelphon en varias de sus obras, es de hecho el primer compositor que lo usa, es un oboe bajo. El corno di Bassetto, la máquina de viento, una percusión que se empezó a utilizar en el siglo XX, la tuba de Wagner, la trompeta baja y el trombón contrabajo. Ahora quizá, y este es el tema en el cual nos vamos a detener un poquito más, es el uso que le da al leitmotiv, que es una idea, una melodía o un acorde que aparece recurrentemente en una obra y que sirve para asociarse a un personaje, un lugar o un concepto, el amor, la muerte, etc. Esta es una tradición que comenzó, o sea, que fue muy difundida por Richard Wagner en sus óperas y de la cual Strauss es considerado el heredero natural.
Eh, y un último comentario, justo hace un rato la Retrete comentó que va a presentar sobre John Williams y él precisamente usa mucho el leitmotiv. Es importante notar que todo esto que se desarrolló en esta época, nosotros lo vemos y para nosotros no es tan raro porque está presente en la música de películas. eh, es algo que llegó realmente al público más popular. Ahora, para ver cómo se puede expresar un leitmotiv, porque no es solamente una melodía que yo la toco siempre igual, me voy a centrar en una de sus óperas, la ópera Salomé, que como les comenté se estrenó en 1905, basada en la obra de teatro del famoso Oscar Wilde, y que narra la obsesión de Salomé hacia el profeta Yocanaán. Esta ópera causó escándalo en su estreno y fue prohibida en varios países. Hay que hacer aquí el comentario de que es una obra difícil en términos de trama, porque incluye, dentro de otras cosas, la sexualización de una menor de edad, el incesto, y como vemos en la imagen, la ópera termina con la decapitación del profeta. Es una ópera, no es para quedar contento después de verla. Y de hecho fue hasta parodiado con caricaturas el compositor con esto del canto a la cabeza del profeta. No obstante, estas polémicas es una obra que es imprescindible en la literatura de la música moderna. Y de hecho, yo la razón por la cual la traigo hoy día es por su uso de la orquestación de enormes proporciones, pero logrando efectos muy, muy sutiles y delicados. Entonces, para esto, el leitmotiv que les voy a mostrar, elegí este porque es súper sencillo, es una melodía facilita, tiene estos intervalos descendentes que van como subiendo, y que está asociada a la profecía que hace el profeta. Entonces, para escucharlo primero, vamos a escucharlo en versión de oboe solo. Ahora lo que vamos a ir viendo es cómo esto se desarrolla en distintos momentos de la ópera. No son tantos, así que tranquilos. La primera aparición de este leitmotiv es cuando Salomé, luego de escuchar la voz del profeta desde lejos, dice, por favor, tráiganmelo. Y cuando acceden a traérselo, ella está vuelta loca. Está expectante de lo que va a ver, y la primera vez que escuchamos el leitmotiv tiene una majestuosidad especial. Para esto el compositor elige como protagonistas del leitmotiv a los trombones y los chelos. Entonces, todos los fragmentos que voy a ir mostrando aquí son solamente los instrumentos que están haciendo el leitmotiv. También están sonando otros, pero para que nos concentremos solamente en esto. Vamos a escuchar. La segunda aparición del tema es cuando ya el profeta aparece en escena y Salomé lo ve por primera vez. Aquí la sensación cambia totalmente y hay un recogimiento en la atmósfera. Para esto el compositor escoge utilizar la familia de los oboes con inglés y heckelphone, y además las flautas. Pero el leitmotiv no tiene por qué salir siempre con la misma estructura como ha sido hasta ahora, sino que también se puede modificar. Cuando Salomé intenta que el profeta la bese, él la rechaza 3 veces y luego de esto la maldice y se devuelve a su celda. Ante esto, Salomé queda mal y la sensación que se nos busca dar es de una afrenta o una derrota hacia ella. Para esto ahora el leitmotiv se modifica y se presenta con un conjunto más grande de instrumentos. Ahora suena toda la orquesta y ellos son los encargados de que se escuche el leitmotiv. Si nos fijamos ahora, el leitmotiv tiene los intervalos descendentes, pero ahora va bajando y cada vez se vuelve más oscuro y más potente. Vamos a escuchar.
En este mismo clima, ya el profeta habiéndose ido, Salomé está en el suelo llorando, llena de rencor e impotencia por el rechazo que recibió. Y ahora es la primera vez donde también se modifica, aquí no sé si es el concepto preciso, pero la estructura rítmica del leitmotiv. Ahora con los bronces bajos, trombones, trombones bajo y tuba. Y la primera vez que se nos muestra aquí en esta primera sección es más o menos siguiendo la estructura que tenía antes, bajando obviamente, pero acá se nos presenta, y esto aplicando lo que vimos hoy día en la clase, ahora en versión sincopada. Vamos a ver cómo suena esto. Ah, y un último comentario. Esta parte de acá, que es marcato, busca dar la sensación de que Salomé, aún no viendo a Yocanaan, al profeta, escucha todavía el rechazo que le hizo. Vuelve como a molestarla en su cabeza. Vamos a escuchar. Ahora Yocanaan encerrado, Salomé en el suelo llorando, llega a la corte del rey, esto ocurre en un palacio, y Yocanaan desde fuera del escenario les manda sus verdades, les dice que va a llegar el terror para los reyes. Es importante porque aquí el solista está fuera del escenario, entonces la orquesta no puede tocar sobre él, tiene que permitir que se escuche. Para esto lo que logra es una atmósfera de oscuridad y mal augurio con estos solistas. Estos son los que van a ir desarrollando el leitmotiv y ahora va acompañando a la profecía. Esta es la primera vez que vamos a escuchar el leitmotiv en conjunto con el solista. Los invito a que nos concentremos, eso sí, en los instrumentos, no en el solista. Así llegamos a la última expresión del leitmotiv, que es cuando ya Salomé consigue su cometido. Yo ya les adelanté, tiene en sus manos la cabeza de Yocanaan, que la había rechazado y ahora logró su meta. Y ahora ya es un momento de celebración e intensidad. Para esto el leitmotiv se presenta en dos versiones al mismo tiempo, eh, y con, ya pensando en que está toda la orquesta sonando, tenemos una masa de color mucho más grande. Así como resumen rápido, los oboes, los violines están haciendo el leitmotiv como la primera versión, y los trombones, el arpa y los chelos van como respondiendo a él. Vamos a escuchar. Bueno, así llegamos al final de la presentación y antes de irme quería darles unas recomendaciones personales para distintos gustos. Obviamente el concierto para oboe y orquesta, que es una joya del repertorio para este instrumento. Las Metamorfosis que yo les conté es una obra que sirve como fin del romanticismo, pero también es una elegía a la cultura alemana perdida en la Segunda Guerra Mundial. Realmente es una obra preciosa, la conocí esta semana preparando esto. De sus poemas sinfónicos, sin duda, Así habló Zaratustra, el poema Don Quijote, que es un concierto para cello y viola, la Sinfonía Alpina, que es mi obra favorita y realmente es un viaje por los Alpes. Algunos pasajes de ópera, de la ópera Salomé les recomiendo La danza de los siete velos, que es un fragmento puramente instrumental donde se aprecia en su máxima expresión esta orquestación exótica y exuberante que aprovecha Richard Strauss. De Electra, el monólogo de la solista, realmente es una escena muy, muy poderosa. Yo esa la escucho cuando necesito energía para revitalizarme.
y de El Caballero de la Rosa, otra de sus óperas, la escena final. Esta tuve la fortuna de verla en vivo y es la cosa más hermosa que yo he escuchado. Punto final. Y por último, sus 4 últimas canciones que realmente son preciosas. Es para solista cantante y orquesta de grandes proporciones. Hay una lista de reproducción que va a estar disponible por si la quieren ver. Ahí están estas obras. Para que escuchen, si alguna les interesó, la pueden ver ahí. Muchas gracias y un especial agradecimiento también al Adrián que me ayudó con las partituras. Súper, oye, muchas gracias. Aplausos virtuales por parte de todos. De verdad, Seba, te pasaste. Muchas gracias por tu exposición. Yo la encontré súper interesante. No sé si tienes planificado otra sección en esta parte. No, micrófono abierto. Perfecto. No sé si alguien quiere compartir alguna opinión, algún comentario que quiera hacer, algo que le haya llamado la atención. Este es el momento. Estoy viendo los comentarios. Adrián. Sí, quiero saber si Strauss o los teóricos o tú mismo incluso le atribuyen a los saltos en la melodía alguna cosa. No sé si tú dices en esta obra o en otras, porque lo hace siempre. En general. Mira, no sé. Yo creo que es un... Voy a inventar, no sé, pero yo creo que tiene que ver con que su forma de concebir las melodías es siempre así. Porque independiente del contexto o de los personajes, al menos en las óperas que yo he escuchado o los poemas, siempre aparecen. Es como algo muy característico de él. Yo creo que no va tanto atribuido a una idea concreta, específica. Dale. Es que en general, como he visto en algunos lados que dicen que es como de la osadía, como que hacer como por cambio de notas chiquititos es como más tímido, en cambio es como más osado. Claro, quizás. Bueno, él era como bien romántico en ese sentido, así como de todo grande, quizás va un poco en esa línea también. No lo mostré, pero por ejemplo, en Salomé el leitmotiv de la protagonista es una cosa súper así como ágil y móvil, y ahí un poco busca describir a la protagonista. Ahí es más explícito ese, cómo a través de la forma de la melodía también él busca describir, no solo con los colores. ¿Algún otro comentario? ¿No? Yo quiero hacer una pregunta, pero es que es como bien así tangencial, ¿no? Como de asociación libre. ¿Qué vínculo tiene con Grieg? ¿Tiene algún vínculo con Edward Grieg? No Pensaba a sé. propósito de las cosas que estuvimos tocando, de la, ¿cómo se llama esa de flauta que te gusta tanto, Saltarini? Lo que estuvimos tocando, último. El ballet ese de el Peer Gynt. El Pergint, en la parte esa de flauta, o qué sé yo, como esta cosa de la escena, ¿no? De la descripción de imágenes a través de la música. ¿Va en Claro, la claro. misma línea? ¿Cómo? ¿Va en esa línea? ¿Como hay alguna conexión? Como, no sé. Yo creo que son, aquí no sé si hay un nexo entre ellos dos así como individuales, pero son parte del movimiento, del mismo, del romanticismo al final. Eh, y claro, por ejemplo, Peer Gynt es un ballet, si no me equivoco, corríjanme si... Entonces ahí también es bien descriptivo en ese sentido, es como las óperas. Eh, Son obras que son para ser representadas también, entonces es como más explícito que tienen un referente concreto. No así, ponte tú una sinfonía que es más abstracta. Yo de Grieg no conozco mucho más, entonces no sé si alguien... No estaba pensando en ese tipo de cosas, tiene ¿Mm? otra. Pero claro, como si en eso se piensa cuando se habla de un poema sinfónico en el fondo. Es como en esa Claro. línea. Sí, o sea, si te describe, por ejemplo, si tú lo pudieras hacer, yo cuando conocí el concepto por primera vez me imaginé la película Fantasía, no sé si la han visto, que es esta que son distintas piezas de música y les hacen una ilustración que va acorde a eso.
es un poco eso, como que todo el poema sinfónico es súper fácil transformarlo como agregarle una componente audiovisual. Las piezas que son más abstractas de repente también se puede, pero no es tan directo, como que esté hecho ya en la obra. Súper. Nanda. Ya, yo en verdad tenía un comentario como muy general. Si tu objetivo de esta presentación era que conociéramos un poco a Richard Strauss y que tratáramos de enganchar y buscar de su música y verlo desde una perspectiva como la que él representa, como más romántica y ver todas estas variantes y todas estas particularidades que tiene, lo lograste. Yo no lo cachaba mucho y en verdad estoy súper intrigada y como que quiero que termine para ver y escuchar las otras cosas que tiene para mostrarnos. Eso. Pensé que ibas a decir, no lo lograste. No. Lo lograste. No me pasó, no me pasó. Muchas gracias. No, de hecho, originalmente no iba a hacerlo de los leitmotivs, pero creo que fue mejor porque al final una ópera es muy complicada, entonces así nos casamos con una parte pequeñita y podemos ver cómo lo va desarrollando al final. Sí. Gracias por el comentario. Súper. Adrián. Era para como un poco responder a la Fran que el poema sinfónico es como un paso entre la obertura y la sinfonía, que es como de un puro movimiento, pero es como más extenso que la obertura. Pero es como una sinfonía en chiquitito y que tiene además el elemento de que es programática. Entonces, no sé, pues el Peer Gynt son 4 movimientos, son cosas separadas, no es como no es como lo mismo, pero es mucho más como de contar una pura historia contenida. Eso. Ahí aprovechándome de eso, le hago publicidad a una de las cosas que está en la playlist, que es la Sinfonía Alpina. Les elegí una versión, están todas bien escogidas, una versión que tiene como los subtítulos de las distintas etapas que va viajando la persona en los Alpes. Está en inglés, eso sí, pero yo creo que podemos ahí armar una traducción. Entonces dice cuando es la noche, cuando pasa por una cascada. Entonces ahí quizás es más fácil ver porque dura 50 minutos, pero es una descripción de un viaje en un día. Entonces te describe todos los detallitos. Como sumándome a lo que decía el Adrián, de que es como un condensado, por decirlo así. Súper. Úrsula. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Manu, dale nomás. Dale. Sí, no, lo que me llama la atención de la música ¿no? de Strauss, por lo menos esta que es como que se asemeja un poco a lo de las películas, digamos, actuales, digamos, porque la ocupa mucho. No sé si en caso de él, pero Sí, como películas así como de, no sé, que tienen contenido, no sé, como bien profundas, qué sé yo. Entonces, me llama la atención que ocupan harto esos, digamos, recursos de él, digamos, o no sé si de él necesariamente, pero música, digamos, de ese tipo. sí, sí. Bueno, a Wagner también lo mencionan como influyente. En Wikipedia al menos, si nos vamos a eso, sale en la parte de Richard Strauss que tuvo un efecto muy potente en la música del cine. Yo mismo de repente siempre dicen que John Williams, por ejemplo, perdón, retrete si Sí, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Siempre dicen que le copió cosas a Holst, pero, o sea, por un lado el tema de la copia no me parece que es tal, pero también hay elementos de Richard Strauss que para mí son súper presentes. Quizá no es tan conocido, por eso no hacen la asociación usualmente, pero claro, mucho del color que nosotros asociamos a las grandes orquestas del cine viene de las orquestas de este periodo. claro, no, si no, en ese sentido me pareció súper interesante y felicitaciones por representación, que aprendí Gracias. cositas. Qué Sobre bueno, todo qué eso bueno. eso que tú hacías mención sobre el leitmotiv, ¿no? No lo cachaba. Gracias, Manu. Úrsula. Yo tenía un par de consultas con respecto a la obra que requieren de una orquestación muy grande, como qué tan factible ha sido como
No ahora en pandemia, pensemos en antes, como que se llevaran a cabo, porque yo me acuerdo que la Sinfonía, y lo tiro como dato freak, con Seba íbamos a ir a verla y no pudimos por la pandemia. Me imagino que es como un evento muy, muy especial, ¿cómo es eso? Exactamente. Se me olvidó decir algo en la presentación. Lo de la guerra mundial no era azaroso, o sea, fue un tema súper importante para él, pero también hay un tema práctico. Después de la Segunda Guerra, las orquestaciones tan grandes ya no se hacían, porque no, por una parte no estaban los medios para hacerlo, pero también era como un poco, era muy ostentoso y no estaba el tiempo para andar haciendo esas cosas. Ahora ya volvimos a esa línea. Es difícil hacer estas obras, la verdad, no se hacen tanto y cuando se hacen se les hace harta publicidad porque cuesta juntar tanto instrumento. El Heckelphone, que es este instrumento que les mostraba, es súper raro, hay 150 hechos en la historia. Entonces es difícil juntar todos esos detalles. De hartas óperas y poemas de él hay versiones simplificadas que tienen menos instrumentos y que buscan permitir que uno pueda hacerlas más fácil. Porque al final, es cierto, es un orquestador súper bueno y elige muy bien, pero también uno puede, esta es una opinión personal, uno puede de repente prescindir de algunos instrumentos con tal de poder verla al final. No te vamos a preguntar La cuál es. viola. No. No me diste tiempo de escribirlo, Ariel. No, pero ojo, otro factor no menor es también un tema de infraestructura para poder montar estas obras. O sea, piensen cuántos teatros en el mundo son capaces de poder montar estas obras. Son poquísimos. O sea, yo me atrevería a decir que acá en Chile no tenemos. Sí, derechamente. O sea, lo más cercano es Estación Mapocho cuando lo tratan de acondicionar y así todo no cumple todos los requisitos idóneos para poder hacer obras de esta envergadura. Por eso lo cancelaron en el 2019. No, pero es difícil, es súper, súper difícil. Porque más encima no es música que, tal cual como nos describió Seba, que suene y suene fuerte. No, es música que ocupa esta gran gama de instrumentos para darte sensaciones nuevas que la música anterior no era capaz de replicar, porque no pensaba en esa magnitud de diversidad de opciones. Esa es la gracia. ¿Ya? Ahí independiente de las tallas que estén tirando por el chat. Saltarini. Sí. Bueno, primero quiero elogiar la presentación, sea porque, o sea, magnífica. De hecho, creo que está dentro de las mejores presentaciones que he visto como en general. No. Incluso dentro de cursos en donde te muestran cómo hacer presentaciones. Habiendo visto tantas, esta es por lejos una de las más entretenidas que he visto. Todo muy bueno. Y me llamó mucho la atención porque yo, a pesar de conocer ciertas cosas de Strauss, nombraste muchas cosas que yo jamás había escuchado. Y me interesó mucho que yo tengo como un cierto, ¿cómo decirlo así? Como un cierto resquemor en torno a las orquestas muy grandes o como a las orquestaciones muy grandes porque como que no sé muy bien qué escuchar. Como ya si me gusta una pieza, es como de repente cuando vienen estos estallidos de instrumentos, es como, bueno, ¿cómo tarareo esta parte? Como, o que no encuentro la melodía, no estoy muy seguro de qué es lo que estoy escuchando. Y a pesar de que aquí mostraste fragmentos igual con una cantidad de instrumentos, en el buen sentido de la palabra, ridícula, era todo tan claro y bueno, y tu explicación también ayudó Caleta como a encontrar los leitmotiv y encontrar como la melodía dentro de las mismas líneas. O sea, creo que en algunos momentos cuando la melodía está como más comprimida o más dilatada, por decirlo así, en corcheas o en notas más largas, como que a veces uno tiende a perderle. Pero creo que hiciste un muy buen trabajo en asistir la escucha, como pongan la atención a esto, como escuchen esta parte porque aquí esto está ocurriendo. Y eso me gustó harto porque como que yo al menos reconozco que tendía como a desconectarme un poco de la escucha cuando una orquesta tenía demasiadas cosas sonando.
creo que le voy a dar una escucha a la lista que dejaste porque siento que puede ser un reencuentro con eso. Así que muchas gracias, Seba, por tu presentación. Gracias. Super. ¿Algún último comentario antes de terminar? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Ya, así que damos por oficialmente terminada la primera charla Tamencia, ¿no? ¿Así era, Sebastián? Sí. La primera de las charlas Tamencias la vamos a dejar bautizada así, está muy bueno el nombre. Así que eso, si pueden prender las camaritas para que mandemos la última imagen de todos los participantes antes de que subamos esto a YouTube, a Instagram, a Facebook, a TikTok. En TikTok no nos cabe. ¿Ya? Pero eso, así que reiteramos los aplausos virtuales para todo el mundo ahí. Muchas gracias a todos por Sí, participar. muchas gracias, Seba. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Seba. Nos estamos Gracias. Leva lo más grande. Y nos estamos viendo en la próxima charla que la dará Sebastián Silva. Esperamos que mínimo venga con terno y no con la y no con la Oye, ¿ok? me se robaste bañe. la talla. Así que eso, ahí vamos a estar avisando bien el día y horario específico, pero ahí nos juntamos nuevamente en la que sigue. Así que hasta aquí llega. Espera, no, alerta. No, todavía no paramos la grabación. ¿Vale? No, y yo creo que es muy importante que, independiente si no la escuchamos, pero que esté disponible una lista después de cada charla. Cosa que Sí. esto es lo que ustedes tienen que conocer del compositor que a mí me gusta. Entonces, Perfecto. así lo conocemos. Yo creo que la sugerencia se toma, sí o sí. Y se transforma en ley. Se transforma en obligación. Eso, listo. Hasta aquí dejamos la grabación. Denle like al video. Denle like al videito en el botón que está por aquí o por aquí. Y La campanita. síganos en Instagram en @saltatud. No, espera, ese soy yo. ¿Ya? Quiero decirle a tu amigo. Listo, una pose de adiós, una pose de chao, no sé lo que quieran. Eh, Chao. Chau. Comparte el Nos vemos en el PowerPoint siguiente video. en el